aquí en esta noche y queremos que el Señor abra el entendimiento, abra en nosotros como esa fuente de vida que marca en nosotros la diferencia. Dios puede marcar la diferencia en cada uno de nosotros en esta noche. Amén. Hoy vamos a abrir nuestra Biblia, si son tan amables, ahí en la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. El apóstol San Pablo habla a diferentes iglesias que estaban en Asia Mayor y Asia Menor. Y uno de ellos fue la iglesia a los Corintios. Vamos a ver ahí en el capítulo 2, versículos del 3 al 5, en el nombre poderoso de nuestro Dios. Aleluya. Si nos ponemos de pie en reverencia a la palabra del Señor, Primera de Corintios, capítulo 2, 3 al 5, dice: pues decidí que mientras estuviera con ustedes, olvidaría todo excepto a Jesucristo, el que fue crucificado. Me acerqué a ustedes en debilidad, con timidez y temblor. Y mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos. En lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos, confié solamente en el poder del Espíritu Santo. Lo hice así para que ustedes no confiaran en la sabiduría humana, sino en el poder de nuestro Dios. Oremos al Señor en esta hora. Señor, te damos gracias. Derrama de tu Espíritu sobre cada corazón, sobre cada persona, cada hermano, cada hombre, mujer, joven que están aquí presentes. Te pido, Señor, que nos dé discernimiento y que podamos, Señor, asimilar tu palabra. No quiero ser yo, quiero que seas tú, Señor. Tu Espíritu maravilloso se pasea en los aires. Te pido, Señor, que derrames una vez más de tu Espíritu maravilloso en nosotros. Gracias te damos, Señor, porque estamos aquí reunidos con un solo propósito: de alabarte, de bendecirte, de glorificarte, de exaltar el dulce nombre de nuestro Dios. Gracias, Señor, por estar en esta noche. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Siéntense, pueden tomar sus lugares. El apóstol Pablo escribe a los Corintios de una manera sencilla. Él hace la aclaración que él no vino o no se acercó a ellos con palabras persuasivas, sino antes él tenía timidez o tenía miedo de hablar con todos ellos. Hoy, en nuestros días, en esta era en la que vivimos en tiempos donde la gente se mueve de manera distinta como lo hacíamos nosotros en los años 40, 50, 60 o 70. Hoy estos días son días de mucha actividad. Todo es rápido, fast. Vivimos por la inercia. Muchos de nosotros no dejamos tiempo para cada uno de nosotros porque estamos tan ocupados. Y si estamos tan ocupados nosotros mismos, no tenemos tiempo para Dios. El apóstol Pablo, siendo un hombre elocuente, un hombre de gran preparación académica,
nos dice que el Evangelio no es de intelectuales, no es de sabios, no. Es de aquellos que han dejado que el Espíritu Santo se mueva de manera poderosa en la vida de cada uno de nosotros. Y el apóstol Pablo declara de forma categórica y dice: me presenté ante ustedes sin recursos, o sea, sin dinero. Y estaba temblando de miedo. Pero mi mensaje no se apoyaba en una elocuencia inteligente o persuasiva. La palabra persuasiva quiere decir capacidad de poder convencer o influir en las acciones de otros. No, sino que era el Espíritu Santo que con su poder era quien los convencía. En otras palabras, no es lo que uno haya aprendido en un instituto bíblico o que hayamos leído toda la Biblia lo que hará el cambio en cada uno de nosotros, no. Eso nunca va a suceder. Es el poder de su Espíritu Santo el que transforma y puede cambiar la vida de cualquier ser humano. Muchos de nosotros nos dejamos llevar por el tipo de educación secular o los niveles académicos recibidos por medio de su palabra. Pero, ¿de qué sirve todo ello? La realidad que todo esto viene a ser de forma secundaria. Toma un segundo término dentro de la liturgia religiosa. Yo quiero abrir mi corazón en esta noche y decirles, yo crecí dentro de un ambiente religioso. Yo crecí en un hogar cristiano. Es cierto que de chico nos juntábamos, algunos amigos, y nos íbamos por ahí de vagos, pero nunca hicimos cosas que realmente denigraran nuestra vida. Vivimos dentro de un cristianismo rígido, muy rígido, donde todo era pecado, todo era condenación. La vestimenta era una forma de mostrar que vivíamos en santidad. Nadie podía comentar o hacer críticas malsanas. De lo contrario, había un castigo severo. Pero la realidad, hermano, de todo esto, tuvimos una formación distinta. Una formación en la cual hoy, en nuestros días, no se parece en nada de lo que estamos viviendo. En mi tiempo todo era santidad a Jehová. Donde el tiempo, el reloj no existía. El tipo de música era totalmente diferente, no lo que hay ahora. En mi tiempo se tocaba únicamente la guitarra, nada más. Pero déjeme decirle, la presencia de Dios era maravillosa, era increíble. Todos nosotros los hombres teníamos que sentarnos del lado derecho. Las mujeres tenían que sentarse del lado izquierdo. La gente tenía que lidiar con sus hijos
como Dios le diera a entender. Muchos de nosotros nos quedábamos dormidos debajo de las bancas de la iglesia. Los cultos no eran como hoy. Hoy tienen un tiempo y tan. Los cultos antes eran larguísimos. Yo recuerdo, en cultos de entre semana había liberación de demonios. Nadie se iba hasta que la persona fuera completamente liberada por el poder de Dios. No había dinero, casi todos éramos pobres. Si alguien estaba enfermo, si a alguien le dolía la cabeza o por ahí le aumentaba la temperatura, la medicina más popular era el Mejoral o el Veganín. Pero había algo peculiar en ese tiempo. Todo nos hacía falta, pero lo más importante era la oración intercesora. Si había una enfermedad más complicada, nuestros padres les hablaban al pastor que fuera a orar por la persona. Teníamos servicios casi toda la semana. Había cultos del derramamiento del Espíritu Santo, cultos por sanidad, cultos de avivamiento. Había servicio de damas, de varones, de jóvenes, etcétera, etcétera. Y es que eso nos mantenía totalmente ocupados casi toda la semana. En la iglesia había orden y había milagros que mirábamos de manera cotidiana. Había campañas de sanidad donde el poder de Dios era manifestado con poder. Estos ojos miraron a paralíticos aventar sillas de rueda, enfermos que tenían tumores eran sanados por el poder maravilloso de nuestro Dios. Y nuestra vida se movía a través o alrededor de la iglesia. No teníamos tiempo, hermanos, para andar paseando. Esa era nuestra vida. Ese era nuestro alimento. Eso era lo que Dios deseaba para cada uno de nosotros. Yo aprendí a tocar piano desde muy joven, de forma casi rústica. Me sentaba a tocar el piano y venía el hijo de un ministro y me cerraba la puerta del piano en los dedos, porque no quería que tocara. Los cantos que cantábamos hace 40, 50 años, 55, eran cantos que hoy la gente los ha olvidado por completo. Hemos dejado lo mucho por lo poco. Yo recuerdo que ahí en la primera iglesia teníamos un piano vertical. Ahí estaba un viejito, hermano Coronado, tocando un contrabajo o un tololoche. Había otro hermano que estaba cieguito y él tocaba
el clarinete. Lo llevaban la esposa o a veces los hijos que estaban pequeños, el hermano Meléndez. Y eso es lo que hacía que la atmósfera se sintiera diferente. Hoy venimos, hermanos, ya. ¿Quién está tocando? El hermano Cadena. Porque hemos olvidado lo que nuestros antepasados hicieron o lo que hacíamos en el tiempo pasado. Hay un canto que tocó mi corazón. Un canto que se llama Pon tu mano, Señor, sobre mí. Quizás algunos de ustedes ni se acuerden o no saben de qué es este canto. Yo quiero que usted lo escuche. Es un canto viejísimo, pero con un contenido maravilloso, tremendo. Cuando en pruebas se encuentre mi alma, y tu luz casi no puedo ver. Surge un grito de mi alma que grita: pon tu mano, Señor, sobre mí. Pon tu mano, Señor, sobre mí. De mis sentir, dame gracia para obedecer, dame fuerzas para vencer. Lucha mi alma, eso es lo que nosotros luchamos, y mi carne también. Por sentir tu llamado en mí.
en ti. Dame fuerzas para obedecer. Dame gracia para yo vencer. Muchos de nosotros no hemos aprendido a adorar a Dios todavía. Venimos con actitudes opuestas. El apóstol Pablo ya estaba listo para ser entregado. Y es cuando él les insta a la iglesia de Corinto. Cuando me acerqué a ustedes con debilidad, con timidez y temblor, mi mensaje no fue elocuente, fue un mensaje sencillo. En lugar de usar discursos ingeniosos o persuasivos. Muchos de nosotros no hemos entendido que no es el mensaje del pastor. Muchos de nosotros, oh hermano pastor, qué bien predicó hoy. Ah, ese mensaje estuvo tremendo, hermano. En vez de decir esa palabra, el Señor cambió mi vida, el Señor hizo una transición este domingo. Muchos de nosotros asistíamos a convenciones distritales, teníamos cultos de barrio, muchos de nosotros teníamos células de estudio, asistíamos a la convención general. Todo se movía en derredor de lo que era el servicio a Dios dentro de la iglesia. Hoy todo esto ha cambiado de manera radical. Aquí tenemos dos servicios, dos servicios por semana, con duración de hora y media. Si bien nos va, a veces duramos 2. Pero muchos de nosotros, muy a duras penas, ¿acaso asistimos a uno de ellos? Y aparte de que asistimos, llegamos tarde. O llegamos con mucho sueño. Porque el predicador o la persona encargada de traer el mensaje es demasiado aburrido. La verdad es que en mi tiempo, la verdad que mi tiempo es demasiado valioso para poder escuchar mensajes aburridos. El apóstol Pablo menciona en 1 Timoteo 4:1 que en los postreros días la gente apostataría de la fe y harían caso a espíritus engañadores y a doctrinas demoníacas que actúan con hipocresía y mienten.
pues tienen cauterizada la conciencia. Estos prohibirán casarse y mandarse abstener de alimento que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Un servidor vivió en un hogar cristiano. Yo le digo a mi esposa, no teníamos televisores. Ya hasta de grande, ya cuando pude yo trabajar, tuve un televisor blanco y negro, usado. Le teníamos que cambiar los canales porque había como unos 3, 4 canales nada más en mi tiempo, porque yo soy más viejo que usted, aunque me veo más joven que usted, pero yo soy más viejo que usted. Le tenía que cambiar con unas pinzas perras que le llaman, porque no servía. El televisor se cubría con una toalla porque el pastor iba y nos visitaba con frecuencia. El pastor no tenía que darse cuenta que había un televisor en casa. Los televisores, muchos pastores extremistas le dijeron a la congregación, todo el que tenga televisor se va a ir al infierno, y todos empezaron a tirar el televisor. Hoy en día todo es distinto, todo es diferente. ¿Qué es lo que estamos viendo en la iglesia de hoy? ¿Qué es lo que estamos mirando en las mega iglesias? Que sí, existe una cantidad enorme de gente, pero la mayor preocupación de esas iglesias es poder contar con una escenografía, con una coreografía, con un sonido de lo más moderno, luces, humo, y cuanto más le quiere usted agregar, todo en un marco excelente, pero sin el poder de Dios. Y eso es lo que en nuestras generaciones, hoy en esta generación en la que estamos viviendo, la gente busca. Hoy busca un espectáculo para el oído o para la vista. La mayoría de los músicos de ellos son pagados, porque el músico, si no se le reconoce su talento, se van a donde la gente los pueda aclamar y los pueda vitorear como si fueran payasos de circo. Oiga, ya no existe una entrega desinteresada. Todo es yo o mí. Los grandes predicadores, entre comillas, ya no predican por predicar el evangelio. Todos ellos tienen una cuota, como si fueran artistas del montón. Y los músicos se les trata de la misma forma. Ya no existe eso de que tienes que sacrificarte para poder merecer. Yo recuerdo que cuando nosotros empezamos a tocar en la iglesia, nosotros teníamos que pagar nuestros propios instrumentos. Nosotros teníamos que pagar nuestro propio transporte. Y si queríamos ir a convención, a pagar hotel, transportación, nada era, absolutamente nada, gratis. Todo se hacía porque amábamos a Dios, porque teníamos una entrega, una voluntad de buscar a Dios con todo nuestro corazón.
La generación en la que estamos viviendo, la generación actual llamada los milenios, ellos no saben lo que nosotros pasamos, lo que nosotros vivimos en la época pasada. Y toda esa gente, toda esa generación, yo soy parte de la época de los 70. Yo soy parte donde había un mover maravilloso dentro de la iglesia, donde las convenciones distritales se hacían en la primera iglesia allí en Ciudad Juárez, donde la gente abarrotaba ese lugar, donde se tenían que abrir las ventanas de la iglesia para que la gente pudiera escuchar el mensaje de la palabra del Señor. Hoy, hermanos, yo no sé cuántos mensajes tenemos que predicar para que la gente ponga atención. La generación en la que nosotros vivimos fueron tiempos de gloria. Fueron tiempos donde un servidor, como era músico, nos llevaban a tocar a diferentes lugares. Tocamos en carpas, campañas al aire libre, campañas dentro y fuera de las iglesias, donde había un mover del Espíritu Santo tremendo, tremendo, donde había sanidades, donde había liberaciones, donde la gente se entregaba a Dios por completo. Hoy no. Hoy venimos a ver si me gusta. No. Tenemos ese desdén. Tenemos esa actitud horrible. Porque no hemos amado a Dios con todo nuestro corazón. No amamos a Dios con todo nuestro corazón. Porque no nos metemos con el Señor. Porque no buscamos su presencia. El Señor vino y se fue. Pero dijo, yo me voy, pero les voy a dejar un consolador. Les voy a dejar el Espíritu Santo. ¿Cuántos de nosotros buscamos realmente a Dios en espíritu y en verdad? ¿Cuántos de nosotros nos metemos a buscar? El poder maravilloso de Dios. De que esto que ha sido constituido la iglesia, donde habita el Espíritu de Dios, a veces, hermanos, estamos más vacíos que una botella. Que no queremos que el poder de Dios se manifieste en nosotros. Porque queremos llenarnos más de otras cosas que de la presencia de Dios. La mayoría de la gente que vivió en aquella época tuvieron un final terrible. Muchos de ellos murieron en condiciones deplorables, sin hogar, sin familia, deshechos. El hermano Felipe Coronado, el que tocaba el tololoche, un hombre que trabajó incansablemente en acarrear almas para el Señor. Ninguno de sus hijos se convirtió al Señor. Ninguno de ellos abrazaron el Evangelio como el hermano Felipe Coronado. Hay hombres que han dado todo en aras de entregar
su vida por el Señor. Hermanos que se fueron a evangelizar a la sierra, fueron acribillados a balazos. Hoy en nuestros días, hermanos, ya no tenemos que salir a evangelizar. Ya no tenemos que hacer muchas cosas porque estamos demasiado ocupados. Hoy ya no podemos hacer mucho porque la gente no viene. ¿Y por qué no hacemos esta actividad? ¿Y por qué no hacemos esto? ¿Y por qué no? Porque la gente no viene. Porque la gente está más ocupada en otras cosas. Porque hemos dejado que el enemigo trabaje en nuestras vidas, que nos engañe, que nos meta cosas. Oh, es que vengo muy cansado. Oh, es que esto, es que lo otro, es que aquí, que allá, que el carro, que la casa, que necesito arreglar aquí, que necesito arreglar allá. Toda esa gente, hermanos, que le sirvieron al Señor, ¿dónde están? Me tocó conocer a una mujer que Dios le dio, creo que fueron más de 100 cantos que ella escribió. Cantos en los cuales el poder de Dios se manifestaba de manera maravillosa, gloriosa. Me tocó atenderla en sus últimos meses, días. No sé qué tenía, pero ella estaba en una condición muy deplorable. Una mujer que conocí fuerte, incansable, trabajadora. Y llegó y su estado la hizo chiquita. No hablaba, no podía hablar. Estaba con vida. Tenía un feeding tube en el estómago para poderla alimentar. Cuando íbamos los hermanos a orar por ella, le cantábamos los cantos que ella había escrito. Y algo sorprendente, que se le salían las lágrimas. No podía hablar, pero podía sentir la presencia de Dios. La generación actual, los milenios, ellos no saben de la gente que vivió en esa época. Donde sus vidas se esfumaron. Muchos se quedaron sin hogar. Porque toda esa gente buscaba a un Dios sin límite, sin esperar nada a cambio. Toda esa gente era gente de empuje, de fe. Ahora la generación actual no desea eso. Y es por eso que ellos buscan otra alternativa. Que no suceda lo que le pasó a las generaciones pasadas. Y ahora ellos buscan un evangelio llamado el evangelio light. Una verdad a medias, una verdad sin mucho esfuerzo, sin muchas
o sin tantas limitaciones, porque hermanos, servir a Dios hay que servirle con todo, a pesar de lo que la vida nos traiga, a pesar de lo que venga en nuestro hogar o en nuestras familias. Hoy vemos iglesias repletas de gente, pero sin el poder de su espíritu. No tienen ni siquiera una décima parte del poder que había antes en hombres como un hombre llamado Chambach, un John Alexander, un William Seymour, un Smith Wiggles o una Catherine Kuhlman. Estos hombres son llamados los generales que pudieron caminar juntos con el Espíritu Santo. Mi hermano, yo te invito a que doblemos rodilla y que le pidamos al Espíritu Santo que cambie nuestra forma de ser, que cambie nuestra actitud. Because my attitude stinks. Mi actitud huele mal. Deja que el Espíritu de Dios pueda mover lo más interno que hay dentro de cada uno de nosotros. Deja que Dios opere en nuestra vida. Nosotros queremos operar nuestra vida, pero hermanos, nuestra vida es un caos. Nuestra vida está comprometida allá. Aquí, sorry. Queremos beneficios, pero no queremos sacrificios. Queremos que caiga la gloria de Dios, la chequina. No va a caer mientras nosotros tengamos actitudes totalmente opuestas a lo que la palabra del Señor nos está indicando. El apóstol Pablo les dice, ¿saben qué? Sin embargo, cuando estoy con creyentes maduros, si yo hablase con palabras de sabiduría, pero no la clase de sabiduría que pertenece a este mundo, a los gobernantes de este mundo, quien pronto son olvidados. No, la sabiduría de la que hablamos es el misterio de Dios, su plan que antes estaba escondido, aunque Él lo hizo para nuestra gloria final, aún antes que comenzara el mundo. Dios tiene propósitos de vida. Dios tiene propósitos grandes de que nosotros podamos abrir, hermanos, las fuentes del cielo y poder decirle, Señor, tú tienes poder para cambiar todo lo que hay dentro de nosotros. Decía un predicador, si yo tenía 24 años, apenas estaba empezando a ser pastor en una iglesia, cuando de repente llegó una mujer que quería consejo. Cuando esa mujer entró a mi oficina, el Espíritu Santo me detuvo, dijo, esa mujer que tienes tú ahí es una prostituta. Y todos con los hombres con los que ella se ha metido, esos son los espíritus que la están atacando. Pero quiero que le digas que hoy el Señor la va a hacer libre. El Señor, hermanos, la hizo libre en ese instante. Y dice ese pastor que poco tiempo después esa mujer fue servidora dentro de la iglesia.
Porque el poder del Espíritu Santo es mayor, hermanos, que el poder que nosotros podemos obtener. Por eso es importantísimo, hermanos, que nosotros le pidamos a Dios que hoy más que nunca el Espíritu nos convenza y que podamos ser esos atalayas, que podamos ser ese grupo en el cual hagamos fortaleza, en el cual nosotros podamos mantenernos. Por eso el canto que cantaba decía: pon tu mano, Señor, sobre mí. Hay cosas, hermanos, que necesitamos erradicar de nuestra vida. Hay cosas que necesitamos realmente empoderarnos, asirnos de su mano. Yo los invito a que confíe en Dios y no confíe en sus fuerzas. Trust in God. Confíe en Dios. Confíe en las promesas del Señor. Estamos viviendo unos tiempos difíciles, complicadísimos, pero hermanos, si nosotros no nos afianzamos, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos ofrecer? Por eso hay que tener ese espíritu que nos convenzca o nos convence de que estamos equivocados, de que estamos caminando mal, de que no hemos hecho lo necesario. Necesitamos orar por nuestras familias, por nuestros hijos, por nuestros nietos, por todo lo que tenemos. ¿O estamos esperando que el diablo se los lleve? Necesitamos, como dijo Pablo, hoy es tiempo de cambio. Hoy es tiempo de no usar sabiduría humana, sino usar la sabiduría que viene de lo alto. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y en esta noche, hermanos, yo los estimulo a que pongamos nuestra vista en Jehová, en el Dios que todo lo puede, porque Dios es más poderoso que nuestros problemas. Puestos de pie, hermanos, en esta hora, digámosle al Señor: yo quiero tener un cambio radical contigo. Gracias, Padre, por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a converger los unos con los otros. Todavía tenemos actitudes raras, difíciles, complicadas. Ayúdanos, Señor, a regresar a nuestro primer amor. Ayúdanos, Señor, a poder volver a conocer lo maravilloso que es estar viviendo la plenitud en Cristo. Lo maravilloso que es poder platicar contigo a todas horas, en cualquier momento. Cuando tú escudriñas nuestro corazón, nuestra alma se constriñe y no podemos más que llorar y decirle: gracias, Señor, por tu promesa, que tú nunca nos ibas a dejar, que ibas a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias. Gracias, Señor, porque ha sido maravilloso todo este tiempo. Gracias, Señor, porque me has dado una esposa, me has dado un esposo maravilloso. Gracias, Señor, porque me has dado unos hijos maravillosos. Gracias, Señor, porque aún los mantienes con vida. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, tu poder no cambia, tú eres el mismo ayer, hoy y por todas las edades. Gracias te damos, Señor, porque estamos en el verdadero, en tu Hijo
Gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú despiertas de nosotros el deseo de servirte todavía con esa misma lealtad, con ese mismo deseo, con esa misma voluntad, con ese mismo ímpetu. Gracias, Señor, porque cuando yo te conocí, Señor, no había ningún impedimento para servirte. Cuando yo te conocí no había ningún obstáculo que no pudiera brincar. Cuando yo te conocí, Señor, yo era el primero que estaba en tu presencia adorándote, sirviéndote. Ayúdanos, Señor, a servirte con integridad, que podamos nosotros abrir nuestra boca y clamar: Abba, Padre, porque tú eres nuestro Dios, porque tú eres, Señor, el creador de todas las cosas, porque tú me has hecho a tu imagen y a tu semejanza, porque tengo el poder, porque tú has dado a la iglesia todo el poder, toda la autoridad para hollar serpientes y echar fuera demonios. Gracias te damos, Señor, en esta hora, porque tenemos libertad, porque tenemos tu Espíritu Santo, porque tenemos la verdad de nosotros. Gracias, Padre. Te pedimos que nos ayudes y que podamos, Señor, caminar en justicia, con cordura, con amor, con integridad, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Gracias, Padre. Demos un aplauso a la gloria del Señor. Los invito a traer una ofrenda en esta hora, hermano, y así vamos a ser despedidos. Recuerde, sábado 5 de la mañana, véngase, vamos a orar. Vamos a dejar que la gloria, que la chequina de Dios caiga aquí sobre nosotros en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Dios los bendiga, mis hermanos. Los amamos y deseamos que Dios sea siempre con ustedes.